La imprudencia, la impericia y la alta velocidad han desbordado las cifras de muertos y heridos por accidentes de motos en Colombia. El total de personas fallecidas, del 100%, el 65% corresponde a conductor de motocicleta o su acompañante. Pero, ¿qué pensaría usted si le decimos que hay un factor adicional que aumenta el riesgo de estos accidentes? Colombia se ha convertido en la despensa de las chatarras de dos ruedas motorizadas que no pasan y no pasarían ningún control técnico en el mundo. La mayoría de estos vehículos no cuentan con los estándares de seguridad que ya se exigen en otros países. Y las consecuencias para los usuarios son fatales. Su hijo se mató en ese accidente. Ustedes conocerán qué hay detrás del negocio de la venta de motos en Colombia, porque algunas de las que se comercializan en el país no se aprobarían en otras partes del mundo. ¿Ustedes son conscientes de que muchos colombianos se están accidentando y mueren en las motos de ustedes? ¿Y qué dicen las autoridades encargadas de regular la seguridad de este tipo de vehículos en el país? ¿Por qué Colombia se ha tardado tanto en exigir esos elementos en las motos que se venden? Buenas noches. Cada vez hay más motos en el país y cada vez hay más accidentes que las involucran. Más de 3.000 personas mueren cada año en accidentes de motos. Las causas, la imprudencia, la falta de experiencia de algunos conductores que no obtienen la licencia de manera adecuada y la violación de las normas de tránsito. Sin embargo, hay un tema que no se ha investigado. Y es la seguridad de las motos que hoy se venden en Colombia, pues no cuentan con los elementos de seguridad que hoy se exigen, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, incluso en la India, precisamente para reducir la fatalidad de los accidentes. Por eso, muchas motos no pueden ser vendidas en esos países sin estos sistemas de seguridad. Pero en Colombia sí se comercializan. Esta noche, Laura Incapié les contará qué hay detrás de este negocio que cada vez está dejando más muertos en las vías del país. En Colombia, esta imagen se repite a diario en las calles y vías del país. El año pasado fueron 3.455 fallecidos entre motociclistas y acompañantes de motocicleta. Familias mutiladas por estos accidentes. Dios mío, yo como gritaba en esa calle cuando me dijeron eso, que era mi hijo que se había matado en la moto. Las investigaciones de las autoridades muestran causas claras. Uno de los factores más importantes es la imprudencia de los conductores. También no portan la licencia de conducción, no tienen la revisión técnico-mecánica vigente, no utilizan los elementos de protección personal. Pero detrás de este drama hay una variable que no se ha investigado. Colombia se ha convertido en la despensa de vehículos que son inútiles, que son basura en otros países del mundo. De acuerdo a pruebas internacionales, son motocicletas inseguras. El 80% de las motocicletas que se venden en Colombia no cuentan con sistemas ABS. ¿Estamos comprando entonces motos inseguras en Colombia? Motos que carecen de sistemas de seguridad. Eso es una realidad. Motos obsoletas que se venden como pan caliente. Estas motos que nosotros tenemos en Colombia no pasarían ningún control técnico en un país desarrollado del mundo. Vale más la vida de un sueco que la de un colombiano. ¿Cómo afectan la seguridad vial estas motocicletas? ¿A qué se arriesgan los ciudadanos que por necesidad las conducen? ¿La moto es muy necesaria para usted? Claro, todo lo que me da sustento para sustentar a mi familia. Esta es la historia de un negocio que, según expertos, está desprotegido. Este casco que usted tiene, ¿usted cree que lo puede proteger en un momento de un accidente, por ejemplo? No, no totalmente seguro. Está como débil, ¿no?
el material no es el apropiado. La tarde del 23 de enero del 2018, Julieta Ardila recibió la peor llamada de su vida. Necesito que vengan para acá. Es algo con respecto a John Henry Ríos. Una voz al otro lado de la línea le avisó que su hijo John Henry Ríos, de 22 años, había sufrido un grave accidente en su motocicleta. Mi hijo venía de sur a norte. Cuando él venía en la moto, mi hijo trató de frenar. Él pierde como la estabilidad en la moto. Solo, sin el cierre o intervención de otro vehículo, John Henry perdió el control de la moto y salió expulsado contra un muro del deprimido de la carrera 9ª con calle 100 al norte de Bogotá. Y ahí fue cuando él se estrella contra estas columnas y la moto siguió y se fue deslizando acostada la moto. La muerte de él fue instantánea. En medio del caos por la muerte de su hijo, Julieta Ardila indagó la causa del accidente. Las autoridades de tránsito descartaron embriaguez del conductor. De hecho, Julieta confirmó que John Henry había salido hacía muy poco de su trabajo a hacer una diligencia. Tampoco se pudo confirmar si hubo un exceso de velocidad o falta de visibilidad, porque el choque ocurrió en pleno mediodía. ¿Cuál habría sido entonces la causa del accidente? En esta vía no se puede manejar mucha velocidad, pues igual estaba subiendo, pues no creo que... De pronto uno sí coge velocidad bajando, pero subiendo ya es otra situación. Según las circunstancias técnicas que conoció Julieta del accidente, cuando John Henry frenó, salió expulsado de la moto, posiblemente por una fuerza que en el momento del frenado hizo que el joven impactara contra el muro, mientras el vehículo siguió rodando. Yo gritaba como una loca en la calle, yo decía, no, mi hijo no puede ser el que se haya matado. Lo que más me dolía era pensar que yo no podía estar con él, que no estuve en ese momento como, no sé, para estar con él. Para Julieta, el accidente tampoco ocurrió por falta de pericia de su hijo a la hora de frenar, pues según ella, él era un avesado conductor de motos. Él ya inclusive ya había tenido una moto que compró de segunda. Entonces esta moto ya empezó a presentarle fallas y eso, entonces vendió esa moto. Julieta investigó y descubrió algo, que para ella inclinaba la causa del accidente no hacia una falla humana, sino hacia una posible falla técnica. ¿De pronto usted cree que los frenos de la moto no le respondieron en ese momento? En ese momento los frenos no respondieron. Si la moto llega y frena, no lo hubiera mandado expulsado la moto para que se hubiera estrellado contra un muro. ¿Cómo? Pero ¿cómo podrían fallar los frenos si John Henry había comprado la moto solo 2 meses antes del choque? Él solo la sacaba para ir al trabajo y del trabajo a la casa, entonces no era por uso de los frenos de la moto. Como millones de trabajadores colombianos, el joven necesitaba un vehículo para transportarse de manera rápida y económica en las congestionadas calles de Bogotá. Hice un préstamo en el Banco de la Mujer. El crédito lo sacamos a nombre mío. Julieta había logrado reunir 7 millones de pesos. Para mi hijo era mucho dinero porque realmente él se ganaba era un mínimo. El dinero alcanzó para comprar uno de los modelos de motocicletas más vendido en Colombia. Un vehículo de 150 centímetros cúbicos de cilindraje, con un freno de disco en la llanta delantera y un freno de tambor en la llanta trasera. Uno espera que eso, o sea, que la moto que está comprando es algo que va a ser seguro y que se hizo todo el esfuerzo por comprar la nueva precisamente para evitar accidentes de más seguridad para él. Julieta hace hoy este cuestionamiento porque meses después de la tragedia descubrió algo que para ella explicaría en gran parte el accidente de su hijo. El modelo de frenos que tenía la motocicleta de su hijo no se permite en otros países del mundo. Cuando ustedes van a buscar la moto, ¿en algún momento les hablan de los elementos de seguridad que tenía esa motocicleta? Que yo recuerde, nunca nos hablaron de qué clase de frenos traía la moto, nunca nos hablaron, mire, ustedes por ese valor, pues la moto no va a tener esto o lo otro, sino pues simplemente se hizo el negocio y ya.
Pero luego ella descubrió que el freno de tambor de la llanta trasera de la moto de su hijo es quizá la peor tecnología en frenos que hoy tienen este tipo de vehículos. La moto que había comprado su hijo no podría circular en Estados Unidos o en países de Europa, debido a que no era lo suficientemente segura para los usuarios. Por la economía o porque no hay los recursos, pues uno compra lo que uno lleva en dinero. Pero como su hijo John Henry, a diario millones de colombianos no tienen más opción que comprar este tipo de motos. Este captador básicamente sensa. Giovanni González es el director técnico del Centro de Experimentación y Seguridad Vial CESVI, una empresa privada que evalúa los vehículos en costos de reparación y seguridad. En una verificación reciente que hicimos sobre las motocicletas más vendidas en Colombia 2019, tomamos las 60 primeras, únicamente encontramos 2 motocicletas que tienen sistema ABS. ABS o CBS son los sistemas de frenos que hoy deben tener por obligación todas las motos en varios países del mundo. Sin embargo, en Colombia la mayoría solo tienen frenos de disco o de banda, que según pruebas internacionales no son lo suficientemente seguros a la hora de una frenada de emergencia. ¿Estamos comprando entonces motos inseguras en Colombia? Motos que carecen de sistemas de seguridad. Eso es una realidad. Motos que compran por su accesible costo colombianos en diferentes regiones, como el centro del país. Veo que usted estaba buscando una moto. De pronto, mirando una motico, sí. ¿Para qué necesita usted la moto? Para el uso aquí alrededor del municipio. Motos que para miles son el principal medio de transporte en ciudades como Bogotá, donde colapsa el tráfico. ¿Por qué utiliza la moto? Se facilita más el tránsito, sale más económico el mantenimiento. Nos da la facilidad de trabajar y transportarnos de extremo a extremo de la ciudad. ¿Usted trabaja en esta moto? Sí, señora. ¿Trabaja como mensajero? ¿Qué hace? Mensajero. Motos que en ciudades de la costa atlántica como Cartagena casi que duplican a los automóviles. ¿Usted se moviliza todo el tiempo en la moto? Todo el tiempo, es mi evento de trabajo. O en cualquier rincón del país, las motos cada día se venden más. Juliana Rico es la directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI. ¿Cuánto ha aumentado la venta de motocicletas en los últimos años en Colombia? El último año las motocicletas han crecido cerca de un 15% en matrículas. Un negocio rentable para la industria. Son 650.000 motocicletas en promedio año. 650.000. Colombia está inundada de motos, pero según las estadísticas, así como crece su venta, crecen los accidentes que las involucran. A las 6 a.m. de la mañana ya me dirigía para el lado de Coveña, Tolú, conocer con otros amigos. En julio del año pasado, el joven Gamaliel Ospina transitaba en su moto por esta vía, que de Cartagena conduce a las playas del Golfo de Morrosquillo. Yo venía de este lado y pierdo el control de la moto, o sea, no sé si había aceite o algo, y apoyo con este pie. Cuando frenó la moto, asegura que el vehículo no se detuvo completamente. Venía una mula de este lado. Cuando yo veo la moto me va directamente contra las llantas de la mula. Entonces ahí donde sucede el impacto de la mula como tal. ¿Usted sale prácticamente expulsado de la moto? Es correcto, yo impacto contra la mula y salgo rebotado. Di como 2 vueltas y caigo en el piso. Gamaliel quedó gravemente herido en plena carretera. Gracias a Dios, como era tan temprano, no había tanto vehículo, entonces pudimos hacer mejor las cosas de que no hubiera más accidentes o un carro me fuera pisado o algo como tal. Sin embargo, por el impacto sufrió graves heridas en la pierna, con consecuencias irreversibles. Los ligamentos se partieron, no pudieron atender a tiempo y tuvieron que amputar. El joven de 28 años perdió su pierna derecha. Marca la vida de uno, ¿no? La vida de una historia en dos, porque ya sabes que vienen cosas diferentes, adaptarte, cosas que de pronto hacías que ya no lo puedes hacer. ¿Pero por qué la moto de Gamaliel no frenó, según él, correctamente? El joven asegura que no excedía los límites de velocidad ni conducía embriagado. Y así también lo confirmó la policía de tránsito. ¿Por qué cree usted que ocurrió el accidente, Gamaliel? El accidente como tal iba a pasar por la inercia como iba, pero de pronto si tuviera un mejor tipo de frenos como tal, podía mejorar el impacto como tal
y de pronto fuera sido menos lo que me pasó. El cartagenero maneja moto desde los 14 años. Por eso insiste en que los frenos de su moto no lo ayudaron a reducir el impacto. ¿Cree que con otro tipo de frenos hubiera podido de alguna forma minimizar la gravedad del accidente? Claro, claro que sí. El impacto fuera sido menor porque fuera frenado mucho antes. El frenado fuera sido mejor y no fuera impactado contra la muda tanto. Lo que me fuera pasado fuera sido menos. La moto que conducía Gamaliel tiene 200 centímetros cúbicos de cilindraje y un freno de disco en ambas llantas. Una tecnología que, según estudios, no sería la más segura para motos de este tipo. El dinero económico para comprar una moto con más seguridad es un costo más alto. Por ende, fue una opción de acuerdo a mi presupuesto, con lo que podía, con mis ahorros. Sin embargo, en otros países del mundo, motos con este cilindraje deben tener por obligación otro tipo de frenos que ayudan a minimizar la fatalidad de accidentes como el que sufrió Gamaliel. Colombia, además, se ha convertido en la despensa de vehículos que son inútiles, que son basura en otros países del mundo. El senador Roy Barreras denuncia que la mayoría de motos que hoy manejan los colombianos son deficientes en seguridad y por esa razón no se podrían vender en otras partes del mundo como Estados Unidos o países de Europa. Los colombianos pagan por motocicletas y por vehículos muy bonitos a veces, de muy bonitos colores, con mucha publicidad, pero que no tienen las especificaciones técnicas para salvar la vida que son obligatorias. Mari Botajicio es la directora de la Liga contra la Violencia Vial. Estamos llenando las carreteras del país de motos que no serían aceptables en un país desarrollado del mundo, porque la vida del colombiano vale menos. ¿Estamos vendiendo motos baratas sin importar la seguridad? El colombiano termina contribuyendo con su propia vida para que las comercializadoras de motos puedan producir a menor costo. ¿Pero qué le respondieron a Séptimo Día las marcas de motos que hoy venden en Colombia los modelos que no se aceptan en otros países? ¿Y qué tanto influye la seguridad de las motos en los accidentes que vemos a diario en las calles y vías del país? En Séptimo Día quisimos averiguarlo y más adelante ustedes conocerán a través de un experimento cómo se comportan las motos más vendidas en Colombia a la hora, por ejemplo, de una frenada de emergencia. ¿Y qué pasa cuando estas motos que no son lo suficientemente seguras no solo tienen un uso personal, sino que se utilizan para transportar pasajeros? A partir de este momento, opine con el hashtag #motos. Regresamos. Lo que acabamos de evidenciar es que la motocicleta no logró detenerse antes de ese objeto contundente. Cada día miles de colombianos usan un mototaxi. Hace poco, un pasajero murió tras un accidente en este tipo de transporte en Cartagena, pero no es el único. Cartagena es una de las ciudades del país con más transporte informal de este tipo, pero descubrimos que algunas de las motos que los mototaxistas utilizan allí y en otras ciudades son las más básicas del mercado y no cuentan con elementos de seguridad que se exigen en otros países del mundo. Séptimo Día averiguó los resultados de pruebas internacionales que han demostrado cuáles frenos de moto son los más efectivos. Inclusive hicimos nuestras propias pruebas de frenos entre motos con diferentes sistemas. ¿Qué se ha hecho en el país para regular la venta de ciertas motos que no cuentan con sistemas de frenos más seguros? Así continúa la investigación de Laura Hincapié. Una frenada de emergencia. Para esquivar un peatón, un hueco o incluso un animal, es quizá la situación más común que enfrentan a diario millones de motociclistas en las calles del país. Yo tengo una moto hace 10 años, es mi medio de transporte. Al bogotano Carlos Forero, un experimentado conductor, le ocurrió hace un par de meses, cuando se movilizaba por la avenida Ciudad de Cali al noroccidente de la capital. Yo iba para mi trabajo y en esta parte de acá siempre suele ser como un poco como de taco, como de trancón.
Y Dayana Suesca lo vivió como pasajera de una moto en septiembre del año pasado en esta calle de Villavicencio. Ese día del accidente íbamos con mi padrastro de allá a hacer una diligencia de tránsito. Tanto Dayana como Carlos se toparon de frente con un obstáculo que los obligó a frenar de emergencia. En este lugar pasó un perrito que se nos atravesó. Y este hueco que está acá, el señor que va adelante lo alcanzó a esquivar y yo venía como a 40, no lo alcancé a esquivar. Ambos frenaron de inmediato, pero la moto no les respondió. Mi padrastro fue a frenar y cuando frenó pues se le bloqueó la llanta. La moto alcanzó a resbalar un poquito. ¿En ese momento los frenos no te permitieron frenar en seco? No, el sistema de frenos que yo tengo es como el más básico, es freno de campana. Entonces no tiene ningún tipo de seguridad. La moto de Carlos y Dayana tienen el mismo cilindraje, 125 centímetros cúbicos. La del bogotano tiene frenos de tambor en ambas llantas y la de la joven freno de disco en la llanta delantera y freno de tambor en la trasera. Según lo han explicado estudios, en el momento de una frenada de emergencia, las llantas que tienen este tipo de frenos se bloquean, pero el conductor sigue con la inercia que venía, lo que hace que se incline hacia adelante y salga expulsado de la moto, incluso antes de chocarse con el obstáculo. La llanta automáticamente se bloqueó y apagó la moto, nos sacó volando. Yo salí expulsado de la moto automáticamente. Ambos cayeron al piso y quedaron heridos y expuestos en plena vía. ¿Hubiera podido venir un carro y lo hubiera atropellado? Claro, te lleva, claro, te mata. Tras la caída, Carlos sufrió una lesión leve en su pierna izquierda, pero Dayana sí tuvo un impacto más grave. Caí de medio lado, que hizo que me fracturara la clavícula y ahí quedé en el piso. La joven de 20 años estuvo un mes incapacitada sin poder trabajar. Sin embargo, así no contara con la suficiente seguridad en su sistema de frenos, esta era la única moto a la que Dayana podía acceder con su presupuesto. ¿Qué piensa usted de que motos como estas no se aceptan, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos porque no son lo suficientemente seguras? Deberían no existir acá en Colombia por lo que es también inseguridad. Pero hoy la joven, como miles de colombianos, debe seguir conduciendo este vehículo, pues es su elemento de trabajo. Dayana es mensajera en una droguería. Siempre me da miedo montarla cada vez que la veo. ¿Ya le da temor? Sí. Cuando tenga que frenar de emergencia, por ejemplo. Sí, se me para el corazón, por lo que siento que me voy a caer otra vez. Desde el accidente, Carlos también se siente desprotegido por la falta de seguridad del sistema de frenos de su moto. Sin embargo, no podía pagar una motocicleta con otros frenos, debido a que en Colombia son mucho más costosas. Entonces está segmentado para las personas que tienen poder adquisitivo. El 90% de las personas que andan en moto es su medio de transporte o su medio de trabajo y quizás no tienen todo ese alcance económico. Sin embargo, en otros países del mundo, las motos a partir de 125 centímetros cúbicos de cilindraje no se pueden vender con un sistema de frenos como el que tenía Carlos y Dayana. Hay que ser extremadamente cuidadoso, mucho más cuidadoso, más puntilloso de lo que somos en los vehículos a la hora de elegir elementos de seguridad. El uruguayo Alejandro Furas es el secretario general de Global NCAP, la única entidad certificada en el mundo que evalúa la seguridad de los vehículos. Desde Múnich, Alemania, el experto habló con Séptimo Día. ¿Cuáles son las especificaciones que hoy se exigen en otros países del mundo, por ejemplo, para el sistema de frenos de una moto? Lo que se sabe a nivel de expertos es que cualquier cosa que sea biciclo, o sea, que tenga dos ruedas y que vaya más de 50 kilómetros por hora, debería tener un sistema de ABS de frenado. El ABS es un sistema que evita que las llantas de la moto se bloqueen cuando el conductor debe frenar de emergencia. Al contrario, lo que hace es frenar paulatinamente el vehículo. Para que tengan una idea, el ABS en una motocicleta, en un momento de frenado, te hace la diferencia entre que tú pierdas el control de la motocicleta y que la motocicleta quede parada y tú puedas controlarla para llevarla a una situación segura. En otros países estos frenos son obligatorios, pues se ha comprobado a través de pruebas internacionales que reducen la accidentalidad o al menos la fatalidad de un choque. En Estados Unidos y en Europa, estudios indican que solo los frenos ABS podrían reducir desde el 20 hasta el 40% de las muertes en accidentes de motocicleta.
Pero a pesar de los avances en el mundo, en Colombia estamos lejos de contar con esta seguridad. El 80% de las motocicletas que se venden en Colombia no cuentan con sistemas ABS. Pero ¿qué tanto influye el sistema de frenos que tiene una moto cuando el conductor debe frenar de emergencia? El séptimo día quisimos hacer el experimento. Por eso vamos a hacer una prueba de frenado primero con esta moto, que tiene un sistema de freno de discos. Es uno de los más comunes hoy en Colombia. Y luego vamos a hacer esa misma prueba con esta moto que tiene un sistema de frenos ABS. Este sistema hoy es obligatorio en muchos países del mundo precisamente porque es uno de los más seguros. ¿Cómo se va a comportar cada una de las motos frente a diferentes circunstancias? Es lo que vamos a averiguar. El experimento lo realizamos en la Escuela de Seguridad Vial de la Policía Nacional y con la supervisión de la Federación Internacional de Motociclismo. Daniel Villaveses es uno de los secretarios de la entidad en Latinoamérica. ¿Por qué lo vamos a hacer específicamente, por ejemplo, con el sistema de frenos ABS? Es importante porque es la tecnología comprobada por Organización Mundial de la Salud, reduce la cantidad de accidentes que se presentan en la moto. Si tuviera ABS podría ir un poquito más seguro. El piloto profesional Santiago López realizará las pruebas de frenado. Aquí estamos dando ejemplo digamos que en todo el sentido de la palabra, desde un vehículo seguro hasta los elementos de protección personal que debe llevar un buen motociclista. Casco certificado. La primera prueba la hicimos con la moto que tiene un sistema de frenos de disco, sin ABS, sobre un piso seco. El motociclista a 60 kilómetros por hora frenó y esto fue lo que pasó. ¿Qué acabamos de ver en esta prueba, Daniel? Bueno, Laura, acabamos de hacer una prueba en donde el piloto hace una frenada de emergencia y recorre 12 metros antes de detener completamente la motocicleta. ¿Qué pasó con las llantas, por ejemplo, cuando él intenta frenar de emergencia? Lo que pudimos evidenciar es que la llanta trasera se bloquea, así el piloto se encuentre aplicando el freno en su totalidad, el piloto va a tener una sensación de inestabilidad a bordo de la motocicleta y la distancia va a ser mayor en el recorrido. Esto es lo que Carlos Forero asegura que le ocurrió en Bogotá y Dayana Suesca en Villavicencio. La misma prueba la hicimos con una moto que tiene un sistema de frenos ABS. La evidencia de la distancia de recorrido es absoluta. El sistema ABS lo que hace es evitar que se bloquee y a su vez traducirse en una menor distancia de recorrido. ¿Cuántos metros recorrió antes de frenar completamente? Recorrió 5 metros antes de que la moto estuviera completamente detenida. Hicimos la mitad de la distancia recorrida en la prueba anterior. Ahora vamos a ubicar estos conos simulando uno de los obstáculos más comunes a los que se enfrentan a diario miles de motociclistas. Puede ser un peatón, un vehículo, un animal. Vamos a ver cómo frena cada una de las motos. La que tiene frenos ABS y la que no tiene frenos ABS para lograr esquivar este obstáculo. Hicimos primero la prueba con la moto que tiene frenos ABS en ambas llantas. Lo que logramos es que el piloto lograra detener la moto por completo antes de impactarse con el obstáculo. Observen lo que ocurrió en la misma prueba con la moto con frenos de disco sin la tecnología ABS. Lo que acabamos de evidenciar es que en estos conos que simulaban el objeto contundente, la motocicleta siguió, no logró detenerse antes de ese objeto contundente. Teniendo en cuenta que este es el tipo de moto que hoy tienen más los colombianos, esto es lo que pasa regularmente, que se chocan contra el vehículo, que atropellan al peatón. Lo que pasa actualmente es que las motocicletas, que en su mayoría tenemos, van a tener una frenada mucho más larga y definitivamente van a estar más expuestos al riesgo que otras que sí tienen la tecnología. Eso ayuda a minimizar un poco el riesgo que está con el factor humano, el error. Totalmente. Es acompañar al piloto a que en situaciones con tecnología le compense el error humano y le ayude a tener, en este caso, una frenada más segura. Errores como la imprudencia y la falta de experiencia de los conductores, que según la Dirección de Tránsito de la Policía son la causa principal de estos siniestros. El general Carlos Alberto Rodríguez es su director. Generalmente por fallas humanas, por el exceso de velocidad del conductor, por no portar los elementos de protección personal y en algunas circunstancias por adelantar lugares prohibidos. Desde el gremio de aseguradoras también se insiste en tener motos más seguras para ayudar a reducir las altas cifras de accidentalidad. De cada 100 veces que se afecta una póliza SOAT, 88
está involucrada una moto. Carlos Valera es el vicepresidente técnico de Fasecolda. Estos elementos forman un escudo alrededor de ese motociclista para o reducir sus accidentes o en caso de que ocurran, pues no sean tan graves para él. Aunque si el conductor comete fallas graves, como manejar sin tener la experiencia suficiente, exceder los límites de velocidad o incluso conducir en estado de embriaguez, es claro que ninguna tecnología podrá minimizar el accidente. Pero ¿qué pasa cuando estas motos que no cumplen con los estándares internacionales de seguridad se utilizan para este transporte, el mototaxismo? Un fenómeno que, como lo ven, abunda en diferentes ciudades del país, como aquí en Cartagena. ¿Esa moto qué seguridad tiene? Hasta el momento no tiene ni una. ¿Ha tenido accidentes? Como 3. ¿Cree que de pronto cuando tiene que frenar de emergencia no le responden muy bien los frenos? No, sí, pero siempre la moto se colea o se desliza la llanta. La mayoría de estos colombianos que se rebuscan el sustento con este negocio tienen el modelo de moto más vendido hoy en Colombia por su ahorro de gasolina. Un vehículo de 99 centímetros cúbicos de cilindraje, con frenos de tambor en ambas llantas, la tecnología más obsoleta hoy en el mundo. ¿Usted sabe qué son los frenos ABS? Nada. ¿Usted? No. ¿Frenos ABS? ¿Usted sabe qué son los frenos ABS? Ah, primera vez que lo escucho. ¿Conoce los frenos ABS? Claro. Sí, ¿cómo son? A veces sí, a veces no. Ah, o sea que no tiene ni idea. No tengo idea. Según las cifras, muchos de los accidentes de motos que se presentan a diario en el país involucran este transporte informal. El año pasado hubo 18.000 heridos, la mayoría en ciudades donde hay más mototaxismo. Mi esposo, él era un hombre bueno, trabajador. Uno de los accidentes que aún está en investigación le costó la vida al cartagenero Alejandro Olivo. Sandra Milena García es su esposa. Al salir de trabajo utilizaba la mototaxi porque ya no encontraba buseta ni a veces ni colectivo que lo trajera. Como miles de colombianos que no pueden acceder a un transporte público eficiente, la noche del 5 de mayo del año pasado, Alejandro tomó un mototaxi para transportarse de Cartagena, donde trabajaba, al municipio de Arjona, donde vivía con su familia. Ese día yo estoy acostada y llamaron a mi hijo. Él me llamó una vez: mami, mi papá tuvo un accidente. La moto en la que se transportaba Alejandro se había chocado en esta vía, conocida como la Transversal 54 de Cartagena. El conductor de la motocicleta venía en sentido norte-sur de la ciudad. Ingrid Camargo, directora del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, conoció detalles del accidente. Había un vehículo tipo tractocamión estacionado, al parecer varado, y la motocicleta impactó del lado izquierdo del vehículo. Las autoridades de tránsito descartaron como causas del accidente embriaguez del conductor, así como un exceso de velocidad. Una de las hipótesis que se investiga entonces es que el mototaxista no alcanzó a frenar lo suficiente para detenerse antes de impactarse con el camión que estaba detenido. Tras el impacto de la moto, el conductor fallece instantáneamente y el pasajero fue remitido a una clínica asistencial. Sin embargo, Alejandro Olivo no aguantó el fuerte impacto y falleció al día siguiente. Lo único que sentí yo fue de salir corriendo para mi casa a contarle a mis hijas. 3 hijos que se quedaron sin su papá. Sentía como una impotencia, sentí un dolor muy grande. El conductor de la moto, quien también falleció, fue identificado como Luis Iriarte Martínez, un joven que sostenía a su familia con el mototaxismo. Él era padre de 2 niños, Luis Felipe y Julián, y su esposa. Su tía Claribel Torres lo recuerda aún con dolor. No es lo mismo, o sea, siento un vacío sin una nostalgia grande cuando esos niños me los traen aquí a la casa. Pero sí hay estudios que evidencian que la tecnología de estas motos es obsoleta porque se siguen vendiendo sin restricción a colombianos que las necesitan para transportarse y acceden a ellas por su bajo precio. ¿Por qué Colombia se ha tardado tanto en exigir esos elementos en las motos que se venden? Pero además de los frenos, hay otro factor que incide en que el número de muertos y heridos graves en estos accidentes siga creciendo.
¿Cómo responden las marcas de motos más vendidas en Colombia y las autoridades? Es un proceso, como usted lo dice, sin embargo, mientras tanto, mueren a diario miles de motociclistas que se están movilizando en motos de ustedes. Séptimo Día llevó nuestras cámaras escondidas a algunos concesionarios donde venden motos y pudimos registrar lo poco que le hablan al cliente sobre seguridad. Pero hay otro tema preocupante para los pasajeros de motos. Se trata de algunos cascos que se ofrecen. Las consecuencias de usar aquellos cascos que no están certificados pueden ser muy graves, como verán a continuación. ¿Quién debe responder por esta situación? Así termina la investigación de Laura Hincapié. Luis Alejandro Arias lleva 4 años así. El bogotano perdió parte de su cerebro tras sufrir un grave accidente en una moto. Quedó en estado vegetativo, actualmente parece un bebé, es nuestro bebé. Hoy su hijo Brian Steven sabe que hay algo que hubiera cambiado la trágica historia de su padre. Si él hubiera llevado este casco, él estaría bien, porque ni un dedo se raspó. Un buen casco lo hubiera protegido del accidente que sufrió en esta calle del noroccidente de Bogotá el 25 de mayo del 2016. El árbol tapaba este hueco que pues es bastante pronunciado. Él no lo alcanzó a detallar bien. Luis Alejandro trabajaba como mensajero de una empresa y, como todos los casos que ustedes han conocido esta noche, tenía una moto básica con un sistema de frenos que no le permitió detenerse a tiempo. Él coge el hueco, sale expulsado de su moto y él cae de una forma como si tú estuvieras metiéndote en una piscina de cabeza. En ese momento dependía completamente de la seguridad de su casco. Sin embargo, su casco se rompe en esta parte, él queda acostado sobre la vía, llega otro vehículo y lo que hace es pisar suavemente la cabeza a él, dándole un aplastamiento. El hombre de 48 años sufrió 25 fracturas en el cráneo. Desgraciadamente, las personas que trabajan en su moto no tienen los medios económicos realmente para adquirir un casco con las condiciones mínimas para la vía. Luis Alejandro falleció después de pasar 4 años en estado vegetativo. ¿Cuánto le había costado a su papá el casco que llevaba ese día? No, 50.000 pesos valía el casco. ¿No contaba con las especificaciones, con la suficiente seguridad? No, era un casco totalmente desechable, era totalmente hecho en pasta. Un buen casco debe tener un material resistente en su parte externa, unas correas firmes y una espuma interna que pueda amortiguar un golpe en la cabeza sin causar lesiones al motociclista. Pero los cascos que utilizan hoy miles de conductores y pasajeros en Colombia son los más económicos. Muchos hechos de pasta que no resisten ningún golpe. Está demostrado con diferentes estudios a nivel internacional que un casco que cumple con las características indiscutiblemente disminuye su posibilidad de fallecer entre un 70 y un 75%. Solo a partir de este mes, Colombia hizo lo que otros países regularon hace varios años: exigir al comercio vender cascos certificados por su seguridad. La resolución 1080 que contempla claramente para los comerciantes las características deben poseer estos cascos con el fin de garantizar la seguridad. Sin embargo, con cámaras escondidas. Claro, tengo este 35, este 40, que tiene el visor nuevo. Visitamos varios locales en Bogotá donde venden cascos para motociclistas que no están certificados. Oye, tengo esto en 70. Estos son de segunda. Pero esto está prácticamente nuevo. En otros sitios incluso descubrimos que ya están vendiendo la falsificación del certificado de seguridad que la ley exige. ¿Y cuánto vale? Una estampilla falsificada que para Brian puede llevar a la muerte. Un elemento tan simple, pero tan importante, realmente cambia la vida de una persona. A pesar de la existencia del mercado negro de los cascos, expertos consultados por Séptimo Día coinciden en que en este tema Colombia al menos dio un paso legal para reducir las muertes de motociclistas. Un paso que también esperan que se tome frente a la falta de seguridad en los sistemas de frenos de las motos.
Alejandro Furas es el secretario general de Global NCAP, una entidad que evalúa la seguridad de los vehículos en el mundo. Cuando tú intentas regular este tipo de cosas en los mercados como el nuestro, empieza a haber mucha presión de la industria o de los importadores en contra de este tipo de normas. En Colombia se ha intentado exigir más seguridad en las motos desde hace varios años, pero aún el gobierno no ha emitido una regulación. Una de las razones tendría que ver con las ganancias que dejarían de recibir las marcas. Cuando no regula, el gobierno protege los intereses de muy poquitos, que son los grandes empresarios que bien fabrican o importan las motocicletas. La regla es básica según expertos. Si no se exigen elementos de seguridad, las motos salen más baratas y los fabricantes venden más, pero a un precio muy alto para los usuarios, según lo denuncia Mari Botajicio, directora de la Liga contra la Violencia Vial. El colombiano termina contribuyendo con su propia vida para que la industria automotriz y sobre todo las comercializadoras de motos puedan producir a menor costo. O sea, es realmente un menor costo. ¿Para quién? Para las ensambladoras. ¿Pero quién lo está pagando? Lo estamos pagando con vidas humanas. Cuando el colombiano quiere una moto más segura, las ensambladoras las ofrecen, pero a un precio que muy pocos pueden pagar. En la medida que los gobiernos no obligan a que los sistemas de seguridad estén presentes, quien los vende o los mercadea se aprovecha de esa situación cobrando un dinero extra para algo opcional que debería ser obligatorio. Con cámaras escondidas. La más económica que te tengo ahorita con AVE sale por 10 Visitamos los locales comerciales de motos en Bogotá. 2 millones más que te vale la moto. Si la moto te vale 8, te quedarían 10. Y confirmamos que a pesar de que en otros países frenos seguros como el ABS o el CBS están incorporados en todas las motos y no les cobran más a los usuarios, en Colombia sí se venden como un elemento adicional que pocos pueden pagar. En el momento que tú lo haces obligatorio, ya no te pueden cobrar extra por algo que ya tiene que estar en la moto. ¿A ti te cobran extra porque la moto venga con ruedas? No, porque es obligatorio que la moto venga con ruedas, es obvio. Ante este panorama, buscamos a las ensambladoras de motos en el país. Iván Darío García es gerente de Asuntos Públicos de Auteco Mobility, empresa que tiene el 32% del mercado de motocicletas en Colombia. ¿Por qué razón ustedes como marca no han implementado en todas sus motos elementos de seguridad básica para vender motos más seguras? Sí se han implementado. Lo que está sucediendo en este momento es que los colombianos demandan productos de acuerdo con sus necesidades. ¿Pero no cree que todos los colombianos necesitan obligatoriamente una moto más segura? Esto es un proceso y lo que hemos dicho nosotros es que la industria automotriz y particularmente Auteco Mobility tiene el compromiso de seguir aportando con soluciones de movilidad que sean cada vez más acordes a esas realidades. Es un proceso, como usted lo dice, sin embargo, mientras tanto, mueren a diario miles de motociclistas que se están movilizando en motos de ustedes. Seguramente en el corto plazo van a empezar a demandar esta serie de productos, pero también es importante decir que el 90% de los incidentes viales que hoy involucran motocicletas se debe no a una falla mecánica o un elemento o no dispositivo dentro de la motocicleta, sino al comportamiento humano. Hemos sido líderes en cumplir las normas internacionales. En Medellín, vía Skype, contactamos a Francisco José Sierra, presidente de Incolmotos Yamaha, que tiene el 29% del mercado de motos en el país. ¿Por qué Yamaha sigue vendiendo en Colombia motos que no se aceptan en otros países porque no son lo suficientemente seguras? El gobierno todavía no exige frenos ABS como en otros países. Aquí han sido más lentos en tomar esas decisiones. Y ustedes como marca, ¿por qué no han vuelto obligatoria también esa seguridad en sus motos? ¿No cree que es la responsabilidad que tienen con los usuarios? En 2 años vamos a tener todas las motos nuestras con ABS. Tanto Auteco como Yamaha reconocen que deben estandarizar la seguridad de sus motocicletas, pero insisten en que hoy simplemente venden lo que el gobierno les deja vender. Mientras no se regule entonces la venta de motos, el mercado seguirá ofreciendo modelos sin frenos certificados. En comunicados enviados a Séptimo Día, las marcas AKT y Suzuki coincidieron en que esperan que el gobierno tome decisiones frente a este tema. Luis Lota es el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tiene la tarea de reducir los heridos y muertos por accidentes de tránsito. ¿Por qué Colombia se ha tardado tanto en exigir esos elementos en las motos que se venden? Estamos comprometidos en que esa debe ser una de nuestras tareas antes de irnos. Dejar al país
adherido a los protocolos mundiales de Naciones Unidas con el fin de tener cada vez vehículos más seguros. Hay quienes aseguran que la agencia no ha sido lo suficientemente efectiva, por ejemplo, en esa regulación de la seguridad de las motos y así, obviamente, evitar más accidentes de tránsito. Aquí hay que trabajar de manera contundente en cada uno de los temas, pero requiere unos tiempos adecuados para socializar los cambios. Evidentemente hay unos temas que uno quisiera que fueran mucho más rápidos, pero que hay que trabajar para que la gente entienda, conozca y sepa por qué el cambio. ¿Cómo lograr que un colombiano promedio, que a veces gana solamente un mínimo, pueda comprar una moto con frenos ABS, porque obviamente van a ser mucho más caras? Aquí hay que trabajar de la mano con los empresarios, pues en la medida en que todos nuestros vehículos que ingresen al país tienen unos elementos mínimos de seguridad, pues cada vez van a ser más competitivos los precios. Los colombianos no tienen por qué pagar más dinero por una moto segura, según lo advierte Alejandro Furas. El gobierno, asegura el experto, puede subsidiar esta seguridad aplicando rebajas de impuestos a los fabricantes. El precio final de la moto con ABS sigue siendo el mismo que la moto sin ABS, solamente que si usted trae el ABS en la moto, que tenga ese descuento fiscal y al consumidor le vale lo mismo. La última palabra para regular este mercado de motos la tiene el Ministerio de Transporte. Agradeciendo los mensajes de solidaridad frente a... Ángela María Orozco es la jefe de esta cartera. Durante casi un mes, Séptimo Día le solicitó insistentemente una entrevista, pero no obtuvimos respuesta. Mientras el gobierno no tome decisiones para exigir que en Colombia, como lo han hecho otros países, no se vendan estas motos. Que acá no tenemos un gobierno quien nos cuide, ni quien vigile. Colombianos que necesitan estos vehículos para transportarse y sostener a sus familias. No les importa que a ti te vendan lo más básico. No les importa la seguridad de los colombianos como tal. Seguirán protagonizando estos accidentes. Incrementando las ya nefastas cifras de motociclistas heridos y muertos. El Ministerio de Transporte. En manos de ellos está gran parte de la solución de los problemas expuestos en esta investigación. Estaremos pendientes de las decisiones que tomen para salvar vidas. Ahora, un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Cuando esta cartagenera supo que la comida que se desperdicia cada año en Colombia podría alimentar a 8 millones de niños, le dio a su vida otro rumbo. Todas las semanas visita restaurantes lujosos, hoteles exclusivos y eventos sociales de la alta sociedad para pescar algo de esa comida que se desperdicia. ¿Esto para dónde va? Para las 3 familias de Olaya Herrera. Ahí queda la cocina. Y llevarla a los miles de necesitados en la otra Cartagena. Esta comidita quedó excedente de un matrimonio que hubo ayer. ¿Qué te gustaría más recibir, una muñeca o arroz? El arroz. ¿El arroz? ¿Pero no es más chévere una muñeca? No. Sí. El arroz está muy rico. Está muy sabroso. Oye, ¿y tú te vas a comer toda esa carne solo? Bebé, ya. ¿Cuánto llevaban sin comer? De ayer. ¿Desde ayer? Ya está. ¿De un día? Sí. Llegó la sopa. ¡Llegó la sopa! ¿Cómo reciben ellos ese alimento que les sobra a los turistas? A los niños que hacen pataletas. Está deliciosa. A las jovencitas que le hacen el feo, que están a dieta. O a la que queda servida en celebraciones sociales. Que no la boten, que nos la regale para comérnosla nosotros. Pero comí porque tenía mucha... Yo me la comí porque estaba rica y buena. Acompañe a esta mujer y sea testigo de una historia para ver en familia, con sus hijos. Y para pensarlo 2 veces cuando cocine en exceso, deje el plato medio lleno o con algún alimento rumbo a la boca de la caneca. ¿Y cuándo volverás a poder comer así? Cuando Dios quiera. Los espero. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Nos vemos el próximo domingo. Buenas noches.